Ok, perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, el día lunes amanecimos con una triste noticia. Lamentamos mucho el fallecimiento del ingeniero José de la Herrán. Y vamos a tener nos vamos a permitir tomar un poquito del espacio del Instituto de Astronomía de la Sociedad Astronómica de México. Pues bien, la Sociedad Astronómica de México, ACE y la Comunidad Científica de México, nuevamente, primero con la partida del doctor Arcadio Poveda, y ahora el 5 de septiembre nos llega la mala noticia del fallecimiento del ingeniero José de la Herrán Villagómez, el ingeniero de la Herrán, como era comúnmente conocido. Esta vez se nos fue un amigo, compañero y gran apoyo siempre para la SAM. Fue presidente del consejo directivo durante 2 periodos, en los cuales dio un gran impulso a la SAM y tuvimos la suerte de convivir con él y conocer su sencillez y todos sus conocimientos. Siempre con una plática interesante en las entrañables tertulias de los miércoles después de las conferencias. Excelente divulgador, investigador, ávido buscador de artefactos y muebles antiguos en la Merced. Siempre estaba buscando cosas muy interesantes, o en el tianguis de diferentes lugares donde logró adquirir cosas increíbles que mostraba con mucho orgullo en su casa en Coyoacán. Su casa parecía museo, aparte de todo, era un guía súper carismático y cada objeto era una increíble historia de su adquisición. Y bueno, él los encontraba pues mal, en pésimas condiciones, y los restauraba y los dejaba perfectos, todo un personaje. Siempre lo recordaremos con una gran y maravillosa sonrisa y su personalidad siempre amable. Ya ni qué decir sobre su carrera profesional llena de reconocimientos y logros, el esfuerzo por la divulgación de la ciencia en México. Como ejemplo, pues tenemos aquí en la Ciudad de México el Túnel de la Ciencia, en el que participó con ese proyecto, el proyecto del universo, el Museo de la Ciencia. En 1989 fundó el Gabinete de Ingeniería justamente para el diseño de equipamiento del museo. Diseñó el telescopio reflector con un espejo para el Observatorio de San Pedro Mártir, Premio Nacional de Ciencias, y en fin, no nos alcanzaría toda la noche para mencionar la vida en el campo científico de México. Y bueno, es una gran pérdida. Física Laura Parrau, siempre apoyándonos y siempre aquí con nosotros. Te cedo la palabra. Ciertamente su trabajo fue enorme, con ayuda del doctor Poveda, el doctor Enrique Dalcaboy y el ingeniero del Herrán. Participaron activamente para la construcción del telescopio de 2 metros en San Pedro Mártir, en el Observatorio Astronómico Nacional. Posteriormente, él partió para trabajar en Universum, pero aún en Universum tuvimos la oportunidad en el 2009 de que se incorporara a un proyecto más, ahora sí que asociado con el Instituto de Astronomía. Nosotros recibimos a profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y se me designó a mí, sí, y se me designó a mí para estar responsable de este proyecto, y yo puse como producto el que cada preparatoria colocara un telescopio con su receptor radio Hubble. El ingeniero de Herrán había estado tratando también, por su parte, de hacer esto con las preparatorias y había encontrado obstáculos quedándose con los receptores que ya había adquirido en su proyecto. Yo me enteré y unimos fuerzas, y entonces las preparatorias, el ingeniero de Herrán, el Instituto de Astronomía, para colaborar y que se colocaran los receptores que ya se habían adquirido por el ingeniero de Herrán, mientras llegaban nuevos receptores adquiridos por las preparatorias, y se colocaron en la preparatoria 4, en la preparatoria 7 y en la preparatoria 9. Le agradecemos mucho su colaboración y el habernos apoyado en este trabajo. Descanse en paz, ingeniero, y a todos sus familiares, mi más sentido pésame. A sus amigos, aquí estamos.
Muchas gracias, Física. Así es. Vamos a dar este momento para guardar un minuto de silencio en su honor. Comenzamos. Bueno, pues la vida sigue, la vida continúa y tenemos que seguirla y qué mejor divulgando la astronomía. Un aplauso. Gracias. Gracias. Bueno, y bueno, vamos a continuar justamente con la divulgación de la astronomía que creo que nunca lo dejaremos de decir los grupos que pertenecemos a este proyecto que hizo la física Laura Parrao y que le agradecemos tanto porque es la unión de muchos grupos de divulgación. Así es de que pues vamos a continuar. Este mes vamos a tener todas nuestras pláticas como cada 8 días, todos los sábados, los miércoles. No se las pierdan, por favor, aquí vamos a estar. El día de hoy, pues no va a ser la excepción y tenemos el gusto de contar con nosotros, con la maestra en ingeniería Beatriz Sánchez y Sánchez. Ella es egresada de la carrera de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudió la maestría en electrónica y control en la Facultad de Ingeniería de la misma institución. Su área de especialidad es la dirección, gestión y administración de proyectos de instrumentación astronómica y trabaja en el diseño, construcción, pruebas y puesta en marcha de los mismos. Su labor docente ha sido principalmente en las facultades de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 37 cursos impartidos a nivel licenciatura y maestría. Ha participado en más de 100 publicaciones y o documentación técnicas. Los principios de proyectos de innovación y transferencia tecnológica en los que ha participado son el instrumento FRIDA, instrumento infrarrojo para imagen y espectroscopía integral de campo de alta resolución espacial y espectral. OSIRIS, cámara y espectrógrafo en el intervalo espectral visible y tiene un gran campo óptico tiene un gran campo para el Gran Telescopio Canarias. Participación en la obtención de la licitación internacional y en el desarrollo del diseño y construcción y pruebas del instrumento de verificación para el Gran Telescopio Canarias iniciado. Participó en el diseño, construcción y puesta en marcha del sistema observacional remota para el telescopio de 1 metro de Tonantzintla, Puebla. Participó en la transferencia de tecnología y desarrollo de un equipo a nivel prototipo de grabado mecánico y exposición óptica en placas llevada a cabo para el Banco de México. Participó en la transferencia de tecnología y desarrollo de un equipo a nivel prototipo para la generación de mapas en relieve para la DGG del INEGI. Los puestos académicos y administrativos que ha desempeñado en el Instituto de Astronomía son secretaria técnica del Instituto de Astronomía, jefe del Departamento de Instrumentación, jefe de observación del Observatorio Astronómico de Tonantzintla, Puebla. Sus reconocimientos obtenidos es nivel D en el programa de primas al desempeño. Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz el 8 de marzo del 2012, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Premio de Ingeniería de la Ciudad de México en 2010. Primer lugar en la categoría de profesional de la ingeniería en el área mecánica y el estímulo especial Harold L. Johnson. Sin duda alguna, una gran preparación, una mujer que es ejemplo ahorita a seguir para toda la juventud, y para nosotros es un enorme placer y un gusto tenerla aquí con nosotros. Ingeniera, adelante, los micrófonos son suyos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por permitirme llegar, como dicen ustedes, hasta su casa, hasta la Sociedad Astronómica de México. Para mí es un gran placer el poder compartir estos momentos con ustedes. Gracias de usted también. Gracias, muy amable. Ya es... Antes, cuando se hacían las cosas presenciales hace algún tiempo, estuve en 2 ocasiones por ahí en el auditorio, y precisamente en una de esas ocasiones estuvo el ingeniero del RAN por ahí. Y también acababan de hacer un homenaje a Gabilondo Soler. De hecho, el día que estuve se le hizo un homenaje a Gabilondo Soler, porque también comentaron que siempre fue un asiduo de la SAM, ¿sí? Entonces, pero bueno, el día de hoy tengo el gusto de platicarles algo que pues he estado trabajando. Bueno, la instrumentación astronómica tiene más de 3 décadas que he estado desarrollando instrumentación astronómica, y por mucho tiempo he estado desarrollando, como lo comentó en la semblanza que hicieron mía, muchísimas gracias, ¿sí? Los retos del desarrollo de un instrumento infrarrojo de alta resolución, ¿sí? Les voy a hablar sobre los retos del desarrollo de la instrumentación infrarroja. Les voy a decir en qué consiste la instrumentación infrarroja, la alta resolución espacial y espectral, un instrumento de las características de los instrumentos criogénicos, lo que significa el diseño, la manufactura, el ensamble, la integración y la logística, y la ciencia que se puede hacer con el equipo, ¿sí? Entonces, perdón, pero es que me está costando un poquito trabajo encontrar el punto en donde, aquí en la pantalla, como está compartida, perdón, sí. En el desarrollo de instrumentación hay instrumentos de ingeniería que son aquellos que hacen que el telescopio opere de forma eficiente, tal como el control de apuntado, el guiado del telescopio, el sistema de óptica adaptativa, la corrección de óptica activa y de adaptativa, ¿sí? También están los instrumentos científicos, que precisamente son aquellos que transforman la radiación electromagnética captada por los telescopios en variables cuantificables, como son la temperatura, la distancia, la velocidad, la composición química, ¿sí?, de los objetos que se están observando. Y los instrumentos pueden ser la cámara directa, fotómetros, espectrógrafos, ¿sí?, interferómetros, etcétera, ¿sí? Ambos tipos de instrumentos van a requerir siempre estar constituidos, sobre todo si estamos hablando de instrumentación en el óptico o en el infrarrojo, ¿sí?, de óptica, de mecánica, de electrónica, computación, hardware y detectores, cualquiera que sea, ¿sí? Ahora les voy a hablar, sí, que el infrarrojo es un tipo de luz de radiación electromagnética cuyas características principales es darle información sobre la temperatura y cantidad de calor que puede poseer el objeto que estamos observando. De esta manera, un objeto frío irradia en el infrarrojo
pero no tanto como un objeto de mayor temperatura, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos, un par de vasos, en donde claramente aquí lo que vemos es un vaso que está con agua caliente. Aquí está la escala de temperaturas, ¿sí? Desde 0 grados, o aproximadamente, no, aquí está en 40 grados Fahrenheit, ¿sí? Que es aproximadamente 4.4 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Entonces vemos que en el vaso, pues lógico, está más caliente en la parte inferior que en la parte superior, que tiene una mayor área de contacto con la superficie. Y aquí tenemos un vaso de agua fría en donde prácticamente la temperatura está muy cerca de los 4 grados, ¿sí? Nuevamente no me permite cambiar. Ok, aquí está. Todo cuerpo que tenga alguna temperatura por encima del 0 absoluto, ¿sí? Emite la radiación infrarroja. Y entonces de esa manera nosotros podemos conocer, ¿sí?, su temperatura y sus características, o sea, dar todas sus características a través de los intervalos de temperatura con los cuales trabaja, ¿sí? Existen detectores infrarrojos, creo que todos ustedes los conocen. En las cámaras de visión nocturna siempre se utiliza un detector infrarrojo. Aquí tenemos imágenes en donde vemos, ¿sí?, cómo en luz visible tenemos los objetos tal cual como los conocemos, pero en cambio, con un detector infrarrojo lo que vemos son precisamente los contornos en términos de temperatura, la parte más cálida, las partes más frías, ¿sí? Y de la misma forma una imagen de la ciudad o de todo, se ven las partes más cálidas. De la misma manera, todos los objetos, ¿sí?, que observamos astronómicamente, pues nosotros podemos definir el intervalo espectral en el cual nosotros queremos ver, ¿sí?, observarlo. Y los instrumentos están diseñados precisamente para que sean capaces de ser eficientes, lo más eficiente posible, en el intervalo espectral o los intervalos espectrales de interés. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen de nuestra galaxia en diferentes longitudes de onda, en rayos gamma, en rayos X, ¿sí?, en el ultravioleta, en el visible, ¿sí? Y por ejemplo, es la luz infrarroja. Acá tenemos el radio, las microondas, ¿sí? Bueno. Tenemos también la imagen de Orión en el visible. Bueno, está aquí subrayado las principales estrellas de Orión, tan conocido, en donde pues lo que tenemos es las estrellas perfectamente bien ubicadas, y en este caso tenemos en el infrarrojo, precisamente podemos ver las nubes, el polvo, la parte de formación estelar que se está dando detrás de esas nubes moleculares que forman. Y eso es gracias a que podemos ver y sensar correctamente la actividad en emisión infrarroja, ¿sí? Ahora, les decía que también íbamos a hablar de los instrumentos de alta resolución. ¿A qué nos referimos en alta resolución? Pues a que podemos distinguir objetos muy, muy cercanos, ¿sí?, unos de otros con gran nitidez, ¿sí? Y eso está dado porque la manera en que, si nosotros graficamos la intensidad luminosa de un objeto, ¿sí?, tal cual como la vemos aquí, lo que vemos es que nosotros podemos definir dos objetos
siempre y cuando la separación entre dos puntos, ¿sí?, sea tal que es 1.2 por la longitud de onda entre el diámetro de la pupila con la cual estemos observando. Entonces, dos objetos van a poderse resolver siempre y cuando pueda distinguir y estén separadas los dos puntos máximos de la amplitud que estoy viendo, si están lo que se llama separados al menos a una distancia al máximo de la media altura, y entonces así se pueden distinguir perfectamente los objetos. Y aquí tengo unos ejemplos exactamente de lo que significa la alta resolución, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo ubicar. Bueno, también para poder tener la parte de alta resolución, lo que tenemos es que en cualquier telescopio en tierra, lo que tenemos es la atmósfera que nos produce ciertas aberraciones, y es como perder nitidez de los objetos que nosotros tenemos. Todos los grandes telescopios actuales tienen lo que se llama la corrección de la óptica adaptativa, que nos permite precisamente poder mitigar el efecto que nos hace la turbulencia atmosférica, o simplemente el paso por la atmósfera siempre tiene una cierta degradación. El frente de onda tiene ciertas deformaciones, pero un sistema de óptica adaptativa lo que nos permite es precisamente corregir esas deformaciones y poder tener una mejor nitidez del sistema, ¿sí? Entonces, el contar con un telescopio que tenga sistema de óptica adaptativa me puede permitir tener una mejor resolución para poder resolver objetos muy próximos. También la espectroscopía, creo que todos ustedes están familiarizados en lo que significa la espectroscopía, en donde lo que tenemos es, a través de la descomposición del espectro electromagnético en todas las longitudes de onda que lo componen. Aquí, por ejemplo, tenemos un prisma, descomponemos la luz, y lo que podemos tener es, en este caso, el continuo, un espectro continuo, pero si la luz que está emitiendo, ¿sí?, pasa o los fotones pasan por una nube de gas o un objeto, ¿sí?, puede suceder que los fotones exciten algunos electrones y se absorbe la energía que está pasando, y lo que vamos a tener es un espectro de absorción. En caso contrario, cuando los fotones atraviesan el gas y excita a algunos electrones de los átomos, entonces se producen líneas de emisión y tenemos precisamente la información, de los átomos los cuales fueron excitados, las longitudes de onda a través de las cuales se hace esta emisión, nos da información de la composición química del elemento o del gas que fue atravesado, ¿sí? En alta resolución espectral, lo que esperamos es que lo mismo que la resolución espacial, es que podamos definir objetos o líneas muy cercanas unas de otras con gran resolución, para poder tener una muy buena identificación de todos los elementos que conforman el cuerpo que estamos observando. Entonces, eso es importante, el poder decir la separación exacta que tenemos en cada uno de estos objetos, las longitudes de onda. Este es un espectro de absorción en donde vemos, ¿sí?, las líneas de fierro, ¿sí?, o de metano, etcétera, que están puestas aquí. Bueno,
La siguiente que les quiero comentar, sí, es que, bueno, específicamente les estoy hablando de un instrumento que estamos en el proceso de desarrollo de este instrumento, que se denomina FRIDA. Este es un instrumento que va a trabajar con el Gran Telescopio Canarias. Es un telescopio de 10.4 metros de diámetro, ¿sí? Y que estará colocada en la plataforma Najmi de este telescopio. Recibirá el haz corregido del sistema de óptica adaptativa, ¿sí? Y entonces, pues, esperamos tener una alta resolución, uno, por el diámetro que tiene el telescopio, que es 10.4 metros de diámetro. Además, tenemos el sistema de corrección de óptica adaptativa, y FRIDA estará diseñado para tener una excelente calidad de imagen y muy buena resolución espacial, ¿sí? Los objetos por los que hay gran interés de la comunidad científica del Gran Telescopio Canarias, que incluso México es socio en el telescopio, y también para poder tener observaciones con los instrumentos que los tienen, y específicamente cuando FRIDA esté en operación, tendrá objetivos muy claros científicos que se quieren desarrollar. Y por ejemplo, en el caso de nuestro sistema solar, con un instrumento infrarrojo de estas características, pues se podrán estudiar, por ejemplo, las atmósferas de cada uno de los planetas, o incluso de los satélites de cada uno de ellos, los anillos, la composición química, las temperaturas, ¿sí? Todo el comportamiento que se tiene, aunque sean objetos muy, muy cercanos, se podría tener esa observación. Exoplanetas también, se pueden observar objetos estelares jóvenes, ¿sí? Los fenómenos circunestelares muy próximos a las estrellas, los cúmulos, los núcleos activos de galaxias, las regiones H2, que son regiones de formación estelar, los núcleos activos de galaxias, ¿sí? Como se espera que tenga una gran resolución y poder ver las etapas de formación estelar, algo que se tiene muchísimo interés y que posteriormente les voy a comentar y que ahorita está muy de boga, es, por ejemplo, las imágenes del James Webb, en donde hay partes en las que se observan nubes moleculares, en donde hay una gran formación estelar y hay una gran resolución de los objetos, ¿sí? Entonces, ese es parte del interés que se tiene actualmente del grupo científico de FRIDA, ¿sí? El diseño óptico está, bueno, una vez que ya sabemos en qué telescopio, las características que queremos del instrumento, todas las especificaciones con respecto a las longitudes de onda con las que se quiere trabajar, las características de la calidad de imagen que tienen que dar los sistemas ópticos para poder alcanzar esa alta resolución, ¿sí? Entonces, con esas especificaciones empieza el diseño de los instrumentos, ¿sí? Y entonces, pues, precisamente, FRIDA tiene dos modos esenciales de observación. Uno es modo imagen, ¿sí? En donde tiene dos escalas principales para observar. Son 4 cámaras que se tienen para tener diferentes escalas, ¿sí? Y también se tiene un modo de espectroscopía integral de campo, ¿sí? Si nosotros hacemos un modo imagen, lo que hacemos es que pasa por todo el tren óptico de modo imagen y el haz se desvía hacia el detector y obtiene las imágenes directas. Si yo quiero espectroscopía integral de campo, que es que se vaya a un elemento que se llama
la unidad integral de campo, que ahorita les voy a explicar qué hace, ¿sí? Que nos va a permitir conservar la información muy, muy importante de la posición o además de poder hacer la espectroscopía, el poder tener la información espacial del objeto que estamos observando. Esto es la unidad integral de campo, que está formada alrededor de 100 pequeños espejos por los arreglos que tiene. Este es el espectrógrafo de doble paso. Tenemos un carrusel de rejillas y manda la luz al detector. También aquí tenemos las escalas, las mismas escalas que en modo imagen, ¿sí? Y tenemos diferentes resoluciones espectrales con todos los elementos que tenemos en el carrusel de rejillas. Tenemos rejillas de difracción en Z y J, ¿sí? Que es más o menos de 0.9 a 1 y dará una resolución de 1500 en H y en K, de 1500, y tendremos también una resolución en hasta 4000, una resolución media y alta resolución, que son resolución del orden de 3000 en H y K, que es aproximadamente de 1.4 a 2.5 micrómetros, donde será más competitivo, en ese caso, Frida, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la unidad integral de campo? ¿Sí? Si nosotros tenemos un objeto que estamos observando, ¿sí? Hay diferentes formas o diferentes técnicas en la espectroscopía integral de campo para poder conservar la posición del objeto que estamos observando y hacer su espectroscopía. Por ejemplo, nosotros podemos tener un arreglo de lentes o de fibras colocadas en el campo que nosotros tenemos, una en cada uno de los elementos, y conservamos la posición y después mandamos la información para que sea dispersada, ¿sí? Y se forma lo que se llama un cubo de datos. La otra opción es el hecho de tener el mismo tipo de arreglo de fibras, ¿sí? Pero en este caso las colocamos la salida de tal manera que se forme una rendija o una pseudo rendija con todos y cada uno de los elementos, sabiendo cómo yo acomodo cada uno de estas posiciones, ¿sí? En la pseudo rendija, y posteriormente hago la dispersión y obtengo el espectro. Y la otra, que es tener un rebanador de imagen, que simplemente es el hecho de poner un elemento que tiene varios espejos, el número de rebanadas que yo quiero tener, y cada una de esas rebanadas las acomodo también en una pseudo rendija, o sea, proyecto la luz para que se acomoden en una pseudo rendija, y entonces hace las funciones del espectrógrafo como lo conocemos, haciendo la dispersión de la luz, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen más detallada donde únicamente presento el rebanador de imagen con 3 elementos, ¿sí? Que la luz es proyectada del campo del telescopio al rebanador de imagen. El rebanador de imagen lo que tiene es que es un elemento que nos permite orientar de diferente manera cada haz de luz o cada porción de luz que cae en él, y la envía a lo que se llama unos espejos de pupila, después forma la imagen en otro plano focal para después arreglar la pseudo rendija y hacer la dispersión y conservar la información de lo que se observó en cada una de las rendijas, ¿sí? En el caso de Frida, aquí es un ejemplo de 3 rebanadas, va a tener 30 rebanadas para dividir la imagen, ¿sí?
Este es el ejemplo del cubo de datos ya de la luz, en donde nosotros sabemos, ¿sí?, las posiciones X, Y del objeto y ya las diferentes longitudes de onda a través de la descomposición que hagamos con las rejillas, ¿sí? Y entonces, pues de esa manera, toda la información espacial de cada objeto o cada sección se preserva, ¿sí? Y podemos tenerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar una posición XY cualquiera, que podría ser esta que está aquí, y nos vamos a todo lo largo y sacamos la información espectral que hay de este punto en particular, ¿sí? Y entonces, de esa manera, tengo el espectro de esa región o de esa porción que a mí me interesa en particular. Entonces, estoy conservando la información de la posición, ¿sí?, que tengo interés, y obtengo toda la información espectral, ¿sí? O, por ejemplo, sacar de una misma posición las diferentes longitudes de onda muy específicas, por decirlo de otra manera. Ahora, en lugar de escoger una coordenada en XY, me voy a ciertas longitudes de onda y veo los elementos que en todo el objeto que estoy observando, por ejemplo, en helio 1, en el continuo, en Pachingama, qué es lo que tengo, y entonces selecciono por longitud de onda lo que quiero observar, y tengo el espectro conservando la posición y conservando la información espectral, ¿sí? Entonces, pues, como les comentaba, Frida tiene un rebanador de imágenes de 30 elementos. Este es el rebanador. Aquí hay casi un continuo de 30 pequeñas rebanadas, que es el que recibe la imagen que viene de las cámaras con la amplificación que se requiere o con la escala que se requiere. Después pasa a unos elementos que es un arreglo también de 30 pequeños espejos que recibe cada uno de esos, de la información de cada una de esas rebanadas, ¿sí?, para después arreglar en un espejo de campo ya las imágenes de cada una de las rebanadas en la pseudo rendija, ¿sí? Y entonces esto es lo que se tiene. Bueno, eso es la unidad integral de campo, y entonces ese es el método que se va a utilizar para poder tener la resolución espacial y espectral preservada en el caso de Frida. Cuando se termina el diseño óptico con todas las especificaciones, pues ahora hay que ver cómo vamos a detener o cómo vamos a hacer el montaje de todos los arreglos ópticos que demanda el instrumento. Para eso vamos a necesitar, pues, de la mecánica, desde las monturas de los lentes y el sistema para poder mantenerlo alineado totalmente, ¿sí? En el caso de un sistema que va a trabajar en el infrarrojo, algo que omití comentárselos, dado que detecta la temperatura de los objetos, pues todo lo que está alrededor de del detector y los elementos, el detector podría detectar cualquiera de las temperaturas que están a su alrededor, y entonces se convertiría en un gran ruido o background continuo de las temperaturas que tenemos alrededor. Y entonces lo que se tiene que hacer es
saber las temperaturas en las cuales de los objetos que vamos a diseñar, y el instrumento tendría que estar muy frío para que no contribuya en el intervalo que se quiere observar y que no nos ponga un background a las temperaturas que nosotros queremos observar, o sea, a los objetos que están emitiendo en el infrarrojo, que es de 0.9 a 2.4 micrómetros, no, no lo veamos como ruido. Y para eso necesitamos, ¿sí?, tener un crióstato, el cual tiene que estar hermético y aislado del exterior. La mejor manera de aislarlo es poder hacerle vacío, ¿sí?, ultra alto vacío, y una vez que, porque el vacío lo que hace es, es un perfecto aislante, y entonces la temperatura del exterior, ¿sí?, por radiación, el vacío, no los bloquea, y entonces no tenemos emisión del exterior hacia el interior. Y una vez que tengamos el ultra alto vacío, lo que se hace es enfriar los sistemas, ya sea con nitrógeno líquido, para las temperaturas que queremos observar. En el caso tiene que estar cerca de 80 Kelvin, que es del orden de menos 190 grados centígrados, ¿sí? O con los sistemas de refrigeración, lo que se llaman cryocoolers, ¿sí?, que simplemente son sistemas que están bombeando helio como sistema de refrigeración, y podemos mantener el interior del crióstato y los elementos que están dentro de él a temperaturas muy bajas. En este caso, toda la parte de las componentes ópticas para poder tener todo el tren óptico que les enseñé del modo imagen y del modo de espectroscopía, ¿sí?, en donde vamos a tener una entrada del instrumento, una ventana del instrumento, ¿sí?, va a dejar pasar la luz y va a entrar a una rueda de plano focal, en donde nosotros lo que tenemos es limitadores de campo, tenemos después los colimadores, las cámaras, filtros y todo en este tren, y lo que esté en este banco óptico tiene que tener la temperatura muy homogénea, muy uniforme, tanto en las lentes como en las partes mecánicas, pues lo más próximo o lo más posible del orden de 80 Kelvin, ¿sí? Entonces, para ello, pues hay que hacer los diseños mecánicos de tal manera que uno pueda hacer una integración de de toda la óptica a temperatura ambiente, ¿sí? Y que una vez que nosotros los tengamos puestos aquí, los podamos alinear, los podamos enfriar, y entonces se mantengan alineados. Para eso hay que hacer, además de los análisis estructurales, también térmicos y modales, ¿sí?, para poder no tener problemas y conservar la integridad de la óptica, y que la calidad de imagen y todo lo que nosotros necesitamos del instrumento se preserve, ¿sí? Entonces, el diseño mecánico debe de abarcar todas las diferentes áreas. Aquí hay otra vista de lo que es el instrumento. Aquí es el recorrido del pad óptico. Como les decía, la rueda del plano focal, tenemos un colimador, tenemos una rueda de filtros que tiene 36 filtros y máscaras de pupila, tenemos una rueda de cámaras para que nos dé las diferentes escalas que necesitamos, ¿sí? Aquí tenemos un mecanismo que nos permite hacer el cambio de modo,
¿sí? Entre modo imagen, si queremos tener el modo imagen, tenemos que desviar el haz, aquí está el detector, y si no, dejarlo pasar para que se vaya a la unidad integral de campo, a la óptica del espectrógrafo, que es una óptica de doble paso, y se va al carrusel de rejillas, ¿sí? Para regresar y mandar la información ya totalmente dispersada al detector, ¿sí? Entonces, aquí les comenté que tenemos una rueda de plano focal y tenemos todos estos elementos porque, pues así como ya se está desarrollando o se desarrolló el diseño mecánico de los elementos, también hay que hacer el diseño de los sistemas de control que van a tener que mover estos mecanismos y llevar a posición cada uno de los diferentes filtros de las diferentes cámaras, ¿sí? Comunicándose remotamente al interior del crióstato desde una computadora para poder mover todos estos mecanismos. Tengo entendido que el mes pasado el maestro Rubén Flores les habló precisamente de la óptica del sistema de electrónica y control del instrumento Frida, ¿sí? Y es precisamente el poder tener toda la manera de poder posicionar cada uno de los elementos con la precisión que demanda el instrumento, ¿sí? Y todo eso a través de las condiciones de vacío, de ultra alto vacío dentro del crióstato y criogenia que se debe de mantener. La comunicación toda será a través de un cableado que va hacia los sistemas de control del exterior y del alto nivel para poder hacer uso del sistema. Aquí vemos, ¿sí?, las paredes del crióstato. Este es un corte, por decirlo de alguna manera, como aquí a la mitad del crióstato, ¿sí?, en donde vemos, ¿sí?, todo el pad óptico y vemos las paredes del crióstato. Estos son los sistemas de refrigeración que se tienen. Aquí debajo del banco óptico también tiene un tanque de nitrógeno líquido que a través de estos ductos se pueden llenar y de esa manera puede ayudar a mantener la temperatura si es que los refrigerantes que tenemos de las cabezas frías no es suficiente, podemos hacer uso de nitrógeno líquido, ¿sí? También las paredes del crióstato, ¿sí?, pues como cualquier metal, aunque el interior esté en vacío, pues hay conducción, hay radiación. Entonces es necesario poner una serie de escudos que nos permitan aislar aún más y que nos sirvan como pantallas para evitar que la radiación que viene del exterior, a través de temperatura, pues, que estamos a temperatura ambiente, y en el interior queremos que esté en menos 190 grados centígrados, pues necesariamente tenemos que tener un gradiente considerable, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta e irlas resolviendo, ¿sí? Aquí está la parte de diseñar el cableado para poder llegar a cada uno de los mecanismos, los motores que están ahí, los sistemas de control que nos van a mantener el crióstato, los sistemas de monitoreo de presión y temperatura del crióstato, porque en todo momento tenemos que saber cuáles son las condiciones, si están en condiciones de observación, si hay que mantener o cambiar alguna cosa. Tenemos que tener en todo momento la información completa de presión y temperatura. Eso se hace a través de un sistema que se llama housekeeping, ¿sí? Y todo eso hay que diseñarlo para poder tener el control
completo. La misma punto es el sistema del detector, que hay que hacer la lectura del detector, mandar la información a través de un sistema de adquisición de datos y un procesamiento para poder tener las imágenes que, para las cuales fue diseñado el instrumento, ¿sí? Habrá procesamiento y software de alto nivel para poder hacer la reducción de datos, ¿sí? Ahora, FRIDA es un consorcio, ¿sí? Bueno, se formó un consorcio con diferentes instituciones en donde está la UNAM como líder, tanto técnico como científico. Está la Universidad de Florida, que está participando con la construcción de la Unidad Integral de Campo, el Instituto de Astrofísica de Canarias, ¿sí?, que hace la parte del detector y el sistema de adquisición, la Universidad Complutense de Madrid, que lo que va a hacer precisamente son los sistemas de reducción. Entonces, este consorcio liderado por la UNAM, ¿sí?, estamos en el diseño, manufactura y puesta en marcha. Permítanme un momento, necesito beber agua. ¿Sí? Y bueno, una vez pasado todos las cuestiones del diseño, que son calificados precisamente por paneles de expertos internacionales, nos permiten empezar la construcción. Este proyecto es un proyecto financiado por el Gran Telescopio Canarias, ¿sí? Simplemente pues, tenemos que empezar la manufactura para los elementos muy específicos para que sirvan y tengan una perfecta transmisión en el infrarrojo. Estos son elementos como el fluoruro de calcio, un material que se llama SFTM16, el infrasil, ¿sí? Tenemos un total de 25 aproximadamente lentes, pues hay que pensar en su manufactura, y para ello pues necesitamos de la infraestructura para poder hacer la construcción, digo, la manufactura, ¿sí? Y posteriormente las pruebas de cada uno de los elementos para saber si estamos cumpliendo con los requerimientos, ¿sí?, de la parte óptica. Lo mismo ocurre en la parte mecánica, en donde pues se requiere, si yo, nada más para que tengan una idea, este crióstato tiene aproximadamente 2,60 metros de largo por 1,70 de ancho, y de alto aquí nada más en esta parte son 1,20 m, 1,30 m, ¿sí? Pues todos son elementos en los que necesito poder tener el equipo adecuado para poder hacer la manufactura, ¿sí? La otra institución que participa con nosotros y que tiene gran infraestructura en mecánica es el Centro de Ingeniería y de Desarrollo Industrial, que está en Querétaro, que es donde hemos hecho el desarrollo de la parte mecánica. Aquí les muestro la parte de monturas para las lentes, las cámaras, ¿sí? Y todas las componentes de los mecanismos que necesitamos, el crióstato mismo, el banco óptico. Aquí está el tanque de nitrógeno donde se puede tener el nitrógeno. Y entonces, una vez que tenemos todas estas componentes manufacturadas, tanto la óptica como la mecánica, pues tiene que empezar un proceso de integración de cada una de las partes y saber que se está haciendo un montaje y una alineación adecuada de cada una de esas componentes. Entonces, posteriormente se hace precisamente esa integración, esas pruebas de alineación y verificación con la óptica, la mecánica, y
a través de los equipos de prueba, ver que cada una de las componentes como subsistema está cumpliendo las especificaciones, ¿sí? Todas las partes mecánicas del instrumento, por ejemplo, es el montaje para poder poner los escudos sobre el banco óptico. Se está haciendo una verificación dimensional, ¿sí? Aquí tenemos, una vez que se hizo la manufactura del banco óptico, hacer una verificación de planicidad, porque si nosotros no cumplimos con esas características, pues obviamente no vamos a poder tener una perfecta alineación. Y como cada uno de los elementos mecánicos y ópticos se ancla a la base fría, se requiere de hacer una verificación dimensional completa de todas y cada una de las partes. Después de que se hace el montaje y la verificación a temperatura ambiente, lo recomendable es poder hacer por subsistema una valoración de pruebas criogénicas. Nosotros, además del crióstato de Frida, inicialmente hicimos un crióstato de pruebas también con el CIDESI, en donde podemos probar ciertos elementos, no todos, porque nuestro crióstato de pruebas es pequeño. Bueno, pequeño, entre comillas, o sea, les estoy hablando que esto tiene 70 centímetros de diámetro, ¿sí? En donde caben las componentes, por decirlo de alguna manera, más pequeñas del instrumento, y vamos poco a poco probando cada una de sus componentes. Esta es, por ejemplo, la integración de la unidad integral de campo, ya las componentes del sistema que nos forma la pseudorrendija. Es ya el rebanador de imágenes. Aquí no sé si logran ver una serie de como pequeñas rayas. Cada uno de los espejos tiene aproximadamente 400 micras de ancho, ¿sí? Y pues tiene del orden de 2 centímetros, 2 centímetros y medio esta pieza, ¿sí? Entonces esta ya es la unidad de campo integral integrada. Estamos por empezar a hacerle pruebas al sistema. También, pues como en todo, tenemos que avanzar en la parte de cableado, de ir probando las componentes que requiere el interior del crióstato para el movimiento de cada uno de ellos, la estructura mecánica que va a detener el crióstato en la plataforma Nasmyth es esta, ya está manufacturada. Esta es una de las tapas del crióstato, la tapa inferior, y aquí estamos haciendo unas primeras pruebas de integración. Estos son sistemas de alineación que nos van a permitir alinear el crióstato y que el haz de luz que viene del telescopio y del sistema de óptica adaptativa pues caiga en la posición que está perfectamente bien delimitada. Son los avances en la colocación de los arneses internos del crióstato. Aquí está la pared inferior, la tapa inferior del crióstato. Es parte del banco óptico y la parte de cableado, ¿sí? Entonces poco a poco vamos integrando, vamos probando cada una de las partes, el que podamos poner el nitrógeno líquido, el que las componentes se comportan como esperamos en cada una de ellas. O sea, una cosa es que se haga el diseño, la manufactura, y otra es que realmente vayan cumpliendo cada una de las cuestiones que debemos de pedirle para el futuro funcionamiento del instrumento. Estos son los escudos que les comentaba que se tienen que poner internamente para poder aislar el sistema, ¿sí? Del exterior, y que no nos llegue la radiación, por radiación, la parte infrarroja,
¿sí? Y que el banco óptico se pueda mantener a una temperatura. Estos son paneles que tienen el material, supongo que lo conocen, Mylar, ¿sí? Que también es otro elemento que nos va aislando todos los satélites, no sé si ustedes lo recuerden, pero como que los envuelven en este papel, en esta malla, porque nos sirve de aislante y poderlo mantener, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes escudos que tiene, por decirlo de alguna manera, dos grandes capas, una que se llama el escudo frío y otra el escudo adiabático, que es el más externo, ¿sí? Y nos permite, este es el siguiente proceso, ya tenemos precisamente todos los escudos y aquí estamos en el proceso de ensamble de el cuerpo del crióstato. Otra cosa que quiero hacerles notar es que si ustedes se fijan, todo esto necesita toda una serie de herramientas, de infraestructura, para poder hacer el manejo de estas piezas. Estamos viendo aquí el cuerpo del crióstato, que tiene un peso aproximado de 600 kilos. Necesitamos grúas especializadas que podamos hacer estas maniobras de manera adecuada. Entonces, el poder tener este desarrollo y el poder hacer este tipo de cosas demanda, además de personal calificado, de conocer los materiales con los que se está trabajando, el tener la infraestructura correspondiente para poder hacerlo, ¿sí? Estas son las diferentes partes que se van requiriendo por estos ductos, son los que se comunican entre el exterior y el interior del tanque de nitrógeno que está debajo del banco óptico para poder introducir el nitrógeno y poder hacerlo desde la parte externa hacia la parte interna sin que se pierda vacío y que funcione correctamente el sistema, ¿sí? Aquí ya tenemos el crióstato integrado, en donde estuvimos haciendo pruebas precisamente de vacío, es un y de enfriado con nitrógeno líquido. Aquí, a este nivel, aún no están incorporados lo que se llaman los cryocoolers, las cabezas frías, que son los sistemas de enfriamiento a través de helio. Allá en el CIDESI, en las instalaciones de Querétaro, no teníamos la infraestructura para poder hacerlo, solamente estuvimos enfriando con nitrógeno líquido, estuvimos monitoreando continuamente. Si se fijan aquí, estamos nosotros bombeando el nitrógeno para que llegue al interior y estamos monitoreando tanto presión como temperatura en todo momento para conocer el comportamiento, ¿sí? Teníamos a lo largo de la base fría 5 sensores de temperatura, ¿sí? En donde la idea era el saber qué tan uniformemente podíamos enfriar todo el banco óptico y tenemos también las condiciones de presión, ¿sí? Entonces son todas las pruebas, se está trabajando en tener todo el sistema de control en unos gabinetes que tendrán también que estar en la plataforma NASHMIT al lado del crióstato y que aquí lo necesitamos para poder hacer ya las pruebas de integración final del instrumento, ¿sí? Aquí nosotros lo que tenemos en esta imagen, ya tenemos todas las componentes montadas en una placa prototipo del banco óptico, en donde lo que se hizo fue a temperatura ambiente hacer las pruebas necesarias de alineación, ¿sí? Para saber el comportamiento que podría tener térmico o de flexiones del banco óptico, ¿sí?
y ver si el banco definitivo era capaz de poder, íbamos a poder con la información del barrenado y la planicidad, cumplir con la alineación correspondiente de todo el tren óptico. Esta es, hace un rato les enseñaba yo esto como un modelo 3D, en donde este es la rueda de plano focal, el colimador, el mecanismo de pupilas donde tenemos 36 filtros, por acá está el espectrógrafo, ¿sí? Y lo que se hizo fue generar un sistema de pruebas para poder ver que todo estaba alineado, y generamos a través de las rejillas de difracción que están hasta acá atrás, que no se alcanza a ver en esta imagen el carrusel de rejillas, aquí está, ¿sí? Entonces, pues bueno, estas son el tipo de pruebas que hemos estado haciendo. Ahora, muy recientemente, hace unas semanas, teníamos que traernos el crióstato y todo lo que acaban de ver que teníamos en CIDESI a la ciudad universitaria. Y el proceso de logística, de poder hacer ese traslado, el poder hacer el embalaje, el poder resolver todo este tipo de cosas, les estoy hablando de que el crióstato con esta estructura de soporte, ¿sí? Tiene del orden de 4,5 toneladas, ¿sí? Mover este tipo de cosas, transportarlas, embalarlas, ¿sí? Y además todos los mecanismos que necesitamos alrededor para poder hacer esos montajes, ¿sí? Nosotros nos trajimos todo esto en 2 grandes camiones, fueron del orden de 7 toneladas las que trajimos. Las imágenes que vieron anteriormente fueron en CIDESI, aquí ya son en el Instituto de Astronomía, aquí estamos metiendo las instalaciones que tenemos en el instituto. No son tan grandes como los talleres de ensamble que tiene el CIDESI, pero bueno, tenemos una torre de óptica en donde también tenemos ciertas facilidades, no tan amplias como allá, pero ya tenemos el crióstato colocado en la torre de óptica para iniciar las pruebas e integración de todos los mecanismos, ¿sí? Bueno, y ya para concluir, pues simplemente quería yo mostrarles, ustedes estarán muy bien enterados de todas las hazañas que nos han hecho conocer del James Webb. El James Webb tiene 4 instrumentos, 2 de ellos son muy similares a los instrumentos que tiene, observa todo en el infrarrojo, ¿sí? Pero tiene 4 instrumentos, 2 de ellos son de imagen directa y el otro de espectroscopía integral de campo, ¿sí? Que fueron construidos por la ESA, y el James Webb es una colaboración de la ESA y de la NASA, ¿sí? Entre otros. Y quería yo que vieran, o sea, la infraestructura. Este es un telescopio de 6,5 metros de primario, ¿sí? Y la infraestructura para poder ir armando absolutamente todo, ¿sí? Entonces, obviamente no hay niveles de comparación entre la tecnología y todo el soporte que se tiene en los laboratorios de la NASA y demás, pero los instrumentos que tiene el James Webb, James Webb está en órbita, no tiene problemas por la cuestión de la corrección de la atmósfera, o sea, del sistema de óptica adaptativa, y pues tendrá siempre un beneficio muy, muy grande el hecho de que es un telescopio espacial, ¿sí?
Esta es otra imagen del telescopio espacial. Estas son las primeras imágenes que todo mundo las conoce y las ha visto. Esta es la otra de las imágenes en donde se ve la gran resolución espacial. Y recordarán que muy al principio les mostraba yo las nubes moleculares en donde hay formación estelar muy intensa, ¿sí? Y estas son imágenes del James Webb. Bueno, el cometido de Frida es poder llegar a cuestiones similares, no iguales, por las condiciones que imperan entre un instrumento en tierra y otro en el espacio, pero recordarán que les hablaba yo de la resolución espacial y espectral de Frida, y la resolución espacial está en función del diámetro. Y el hecho de tener que el telescopio con el que observará Frida es un 10.4 metros, ¿sí? Eso nos puede hacer competitivos, y además que es un telescopio que está en tierra y pues México es una comunidad que tiene la posibilidad de observar con este instrumento. Lo mismo la tendrá con el James Webb, ¿sí? Pero simplemente era el hablarles de lo que significa en términos muy generales, y por eso la plática la denominé retos de hacer un instrumento en México como estos. Este es el equipo de personas de la UNAM, nada más. Faltan todas las personas de CIDESI y de las otras instituciones que les comenté, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Complutense de Madrid y la Universidad de Florida, ¿sí? Somos un equipo de trabajo amplio, ¿sí? Alrededor de 60, 70 personas las que estamos trabajando actualmente en Frida, ¿sí? Entonces, pues, muchísimas gracias por su atención y pues quedo atenta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. De nada, espero que haya sido de su interés lo que les he estado comentando. Es un aparato enorme. ¿Cómo vamos a hacer para moverlo hasta las Islas Canarias? ¿Se va por avión? ¿Se va por barco? Se va por cielo, mar y tierra. Les comento, este es el tercer instrumento que hacemos para el Gran Telescopio Canarias. Obviamente es el más grande, ¿sí? Y el más ambicioso, el más complejo, ¿sí? Va a ser todo un reto el llevarlo, si traerlo de la ciudad de Querétaro a la ciudad universitaria significó grandes problemas logísticos, el poderlos ir resolviendo. Ya que lo tengamos como instrumento funcional, tendremos que hacer un embalaje muy especializado, tendremos que hacer la contratación de equipo para sus maniobras, tanto la salida de aquí, posiblemente esto se vaya de ciudad universitaria a un aeropuerto, ¿sí? Y vuele a Europa. En Europa tiene que irse por tierra de ese aeropuerto, posiblemente a Cádiz, que es el sitio en donde se embarcan hacia las Islas Canarias, ¿sí? Entonces, y después subir hasta el observatorio, ¿sí? Entonces, por eso es que sí comento que aún resolver la parte logística es per se un reto, encontrar las compañías adecuadas que puedan hacer los embalajes que se requieren, la manipulación de este tipo de cosas. Como les comento, ese criostat, así como está ahí, son del orden de 4,5 toneladas, ¿sí? Y todavía no tiene todos los mecanismos. Es poco el peso que le falta,
pero pues estamos hablando de que esa estructura en la que está colocada en este momento, más todo, pues van a ser del orden de 4,800, 4 toneladas, 800 kilos, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Qué interesante, ingeniera, de verdad que en esta serie de conferencias que nos han dado cada lunes, nos dejan asombrados. Este equipo que estamos viendo ahorita en la fotografía, de verdad, deberíamos de debería de conocerlo todo México, o sea, es un trabajo impresionante el que están haciendo, nos llena de orgullo. La física Laura Pagao pregunta cómo lo protegen de salpicaduras de agua de mar. Ah, sí, Me recordamos imagino que, ajá. La Carta del Cielo y los riesgos que tomó, y que pues es uno de los elementos al cruzar por el mar. Las posibilidades son pues muchas, y pues cómo lo protegería. Bueno, precisamente cuando hablaba de un embalaje adecuado, es algo que se requiere. Por ejemplo, les puedo decir, como les comenté, este es el tercer instrumento. El primer instrumento que mandamos, que fue el instrumento de verificación, era un instrumento que iba colocado en el rotador del telescopio, tenía una estructura de soporte que va hacia el rotador del telescopio de 2,8 metros de diámetro, ¿sí? Y ahí tenía lo que nosotros le llamábamos la caja del instrumento, que también tenía cámaras, tenía no tan grande, tan sofisticado, pero todo esto tenía que ir protegido. Aquí lo que se hace es un embalaje que nos permita tener una amortiguación. Hay unos elementos como unos hules de espuma muy comprimidos que nos permiten tener un amortiguamiento del movimiento. Por otro lado, ese instrumento lo que hicieron fue prácticamente primero se le pone este gapac alrededor con una capa también de un fumi delgado que lo proteja, y después se le pone un papel que es prácticamente como el de los Tetra Pak, que es aulado por dentro y por fuera, y todo el instrumento se protegió, ¿sí? De esa manera. Y entonces se cierra la caja de madera, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y pero el interior está totalmente protegido, ¿sí? Precisamente porque se forra, por decirlo, como que al menos el instrumento de verificación lo metieron en un gran Tetra Pak sellado, ¿sí? Para poderlo manipular adecuadamente y precisamente prever este tipo de cosas, porque además pues también en carretera, aunque uno le ponga lonas a la madera o lo que sea, pues siempre hay ciertas filtraciones, ciertas cosas, y entonces ese tipo de cosas las vamos a tener que prever. No va a ser una tarea fácil, pues de hecho lo que nos resta aquí ya ha sido, les acabo de mostrar así de manera muy rápida, ¿sí? Muchos años de trabajo, pero el hacer que esto funcione como un instrumento y que opere al 100% como tal, va a ser el gran reto el próximo año, 3 meses, año, 2 meses, y caracterizarlo. Después tienen que venir y hacer una evaluación técnica y científica, y lo que se llama una aceptación en el laboratorio, para que nos lo preparemos y lo enviemos. Ya desde este momento tendré que empezar a buscar la manera de encontrarlos, resolver la parte logística también, al 100%. ¿Sí?
Y no, una labor de verdad muy loable. Y bueno, en Facebook tenemos justamente este reconocimiento de todas las personas que nos están siguiendo. Elizabeth García le pregunta, ¿publicarán algún tipo de memoria sobre todo el proceso de fabricación, los diversos instrumentos de Frida y sobre la logística para transportar el instrumento? Usted es una gloria de México y es importante que el mundo entero lo sepa. Así es. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Quiero hacer notar, y creo que lo he dicho en todo momento, este es un trabajo de un equipo amplio de personas que estamos involucradas, muy metidas en esto. Obviamente a mí me toca la parte de gestión, dirección, soy la responsable técnica del instrumento, pero este trabajo lo hacemos conjuntamente todos y yo creo que eso es muy importante reconocer porque desde ver la parte de las piezas mecánicas, las piezas ópticas, todo que vayan pudiéndose integrar y que podamos verificar cada una de sus especificaciones, eso es un gran reto de todos y cada uno del equipo. Entonces, esto es un reconocimiento para todo el equipo. Muchísimas gracias. Sí, todo está documentado, tenemos la información. Desafortunadamente, en este momento estamos más abocados a resolver el llevar esto a un buen término y posteriormente, por supuesto, que lo daremos a conocer, lo cacarearemos muchísimo, ¿sí? En el momento en el que sea un instrumento totalmente funcional y sobre todo que esté dando datos astronómicos y que nos permitan tener pues el reconocimiento. Hace muchísimos años sí fue un gran reto porque nosotros, y eso sí quiero hacerlo notar, el equipo tomó la decisión de que queríamos hacer el desarrollo aquí en México de todo esto, ¿sí? Podríamos haber contratado compañías para hacer el crióstato fuera, en Europa, en Estados Unidos, pero el aprender, el dejar cierta infraestructura en todas estas instituciones y además el aprendizaje, formación de recursos humanos para todas estas tareas, creo que también es una gran labor que tenemos que hacer todos, ¿sí? Entonces sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a difundir en su momento, vamos a hacer una gran divulgación de esto cuando se haga, e ir resolviendo todos los problemas que tenemos por el momento de frente. Sí, es que debe de ser una tarea titánica esta que ustedes están haciendo. Arturo Ibarra justamente, bueno, comenta que en la lámina de diseño óptico de Frida, en la primera parte de la plática, no captó el comentario relativo de resoluciones en banda, en donde aparecen designaciones de letras. Y pregunta, ¿cuánto tiempo duró el proyecto desde el inicio? Y justamente, bueno, ¿cómo se decidieron a realizar el proyecto? Bueno, el proyecto fue firmado, fue aceptado en el 2006, ¿sí? Por el Gran Telescopio Canarias, ¿sí? Y hemos trabajado en este instrumento desde ese momento, ¿sí? Como les digo, el proyecto lleva varias etapas. Estamos para cada una de ellas, una vez que se termina una parte del diseño, lo que se llama diseño conceptual, diseño preliminar, diseño detallado, todas ellas tienen revisiones. Nosotros tenemos que entregar reportes, nos ponen un panel de expertos a nivel internacional, de gente que ha hecho otros instrumentos similares para otros telescopios y son nuestros revisores. Y una vez que pasamos todas estas etapas, entonces nos permiten hacer la manufactura. Entonces,
Muy al principio comenté que llevaba yo muchas décadas trabajando en instrumentación astronómica, ¿sí? Frida, obviamente, es el instrumento más complejo en el que he participado y que estamos no se ha concluido. Pensamos en este momento y el calendario está para que el año que entra, aproximadamente en octubre, estemos haciendo la aceptación en laboratorio para poderlo enviar, ¿sí? Y que en diciembre del 2023 pudiésemos enviarlo. Esto si todas las cosas salen bien, ¿sí? Si, esperemos que ya no tengamos mayores retrasos. La otra cosa que preguntaba es que aquí, no sé si es esto a lo que se refiere de decir que tenemos resoluciones en Z, J, H y K. Así como los filtros en el visible también tienen nombres y dependen del ancho de banda o del intervalo espectral que esté observando, en este caso, en el infrarrojo, ¿sí? Cuando decimos que estamos en el intervalo en Z, ¿sí? Quiere decir que estamos entre 0.9 micrómetros a 1.1. J es como de 1.1 a 1.4. H se traslapa un poquito con J, que es de 1.4 a casi 2. Y K es el que llega hasta 2.5 micrómetros. O sea, son bandas en el infrarrojo que nos permiten definir. O sea, en lugar de poner intervalos como tales de longitudes de onda, se llaman las bandas. Es lo mismo que se utiliza también en el visible. De la pregunta que hacían precisamente que en el había yo puesto, bueno, ya no, creo que era aquí donde estaba puesto exactamente las diferentes bandas en donde está el diseño de Frida, ¿sí? Okay. Este equipo de espectrofotometría o espectroscopía, está solamente para captar las longitudes de onda de elementos o también de compuestos. De compuestos y de todo, o sea, okay. Precisamente, o sea, la espectroscopía en sí lo que nos permite es poder identificar, podemos identificar moléculas, podemos elementos, isótopos, iones, dependiendo de la longitud de onda en la cual estemos observando. ¿Sí? Y entonces de esa manera pues podemos también inferir ciertos compuestos y a través de la composición química es como podemos saber la edad que tiene el elemento que se está observando, ¿sí? Y por eso es relevante tenerlo con gran información. Además de que podemos conocer su temperatura, su velocidad a través del espectro, ¿sí? De lo que estamos observando. Muchas gracias. Ingeniera, bueno, aquí tenemos en la sala de Zoom a varios compañeros. Tenemos al profesor Alfonso Castillo de la Red Mexicana de Radiotelescopios. No sé si tenga alguna pregunta o algún comentario, profesor. Creo que ya no está. No sé si está aquí todavía. Bueno, parece que no anda por aquí. No sé si tengan alguna otra pregunta. Tenemos ya también en Facebook, nos están siguiendo algunos compañeros que por lo general están aquí, como Miguel Ángel, buenas noches, te saludamos, estás en Facebook. Víctor Manuel Delgado Martínez también, saludos a todos, nos sigue desde Facebook. Miguel nos dice, muy buena plática, interesante tema por investigar, felicidades, y bueno, lamenta la pérdida.
Y bueno, pues creo que en Facebook ya son los comentarios y aparte de las felicitaciones. Aquí nuestros compañeros en Facebook, no sé si tengan alguna otra pregunta. Perdón, en Zoom. No. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, Arturo, Gilberto, Enrique, Leti, el profesor Alfonso. Muy buenas noches, Alan. Física, entonces, si gustas, damos paso a la parte de reconocimientos de los grupos y del reconocimiento para la doctora. ¿Cómo no? Mil gracias. Doctora, si me hace falta, favor de dejar de compartir y para poder... Gracias. Permítame un momento. Sí, claro que sí. Mientras tramitas tú eso y colocan el otro, déjenme darle las gracias a todas las personas que están colaborando. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Espacio de Educación Continua, tenemos la participación de investigadores del Instituto de Astronomía, el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias Nucleares, el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología, y el Grupo Predice. Además, contamos con la colaboración de muchos profesores de la UNAM y de otras instituciones para el ciclo de profesiones. Las conferencias son transmitidas a través de la divulgación los días martes a las 7 de la noche, los miércoles a las 20 horas a través de la Sociedad Astronómica de México y los viernes a través del Bachillerato Alfonso Reyes a las 7 de la noche. También son retransmitidas por la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el Grupo de Cultura de José Antonio Alzate, el Grupo de San Agustín Etla y el Grupo de San Pedro Mixtepec. A todos ustedes que nos están ayudando a llevar toda esta información y esta educación a todo México, les damos las gracias por su colaboración. Le hacemos muy válido el lema del rector: la Universidad UNAM es la Universidad de la Nación. Pasamos ahora a la entrega de una constancia, son dos. La primera dice así: la Sociedad Astronómica de México AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento a MNI, maestra en Ingeniería, Beatriz Sánchez y Sánchez, por su excelente presentación a distancia, retos del desarrollo de un instrumento infrarrojo de alta resolución. México, 7 de septiembre del 2022, por la divulgación de la astronomía, firma al calce el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. Abajo está la pleca con todas las instituciones que les acabo de nombrar, y al margen tenemos en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, que es una colaboración con la Organización de las Naciones Unidas en el rubro de educación, y la celebración del 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México, por lo que le damos una segunda constancia. Si colocamos la segunda constancia, aquí tenemos la siguiente constancia, que es precisamente por la celebración, por participar en el 120 aniversario de su fundación, por el ingeniero Luis G. León, y otorga el presente reconocimiento a la maestra en Ingeniería Beatriz Sánchez y Sánchez por su excelente conferencia a distancia dentro del ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parrao y López. Retos del desarrollo de un instrumento infrarrojo de alta resolución, 7 de septiembre de 2022, firma Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente del comité directivo. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu participación, por tu colaboración y por permitirnos entender un poco más de todo lo que se está haciendo en México y cómo se está haciendo, y la importancia de la educación y de conseguir expertos en cada uno de los temas. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Por mi raza hablaré el espíritu. Laura. Así es, Física Laura, pues muchísimas gracias, maestra Beatriz, muchísimas gracias por haber aceptado y por estarnos transmitiendo todos sus conocimientos.
por este medio. Créame que nosotros los valoramos muchísimo y le agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, pasamos a lo siguiente. El próximo miércoles 14 de septiembre vamos a tener al doctor Roberto Vázquez Mesa del Instituto de Astronomía de la UNAM, Miles de Millones de Mundo, dentro del ciclo Mirando al Cielo, coordinado por nuestra querida física Laura Parrao y López. Muchísimas gracias a todos, aquí los esperamos y bueno, tengan una muy bonita noche. Muchas gracias por justamente permitirnos estar en la sala de sus hogares. Buenas noches a nuestros amigos de Facebook y a nuestros amigos de Zoom. Que tengan una muy linda noche. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias.